Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 30 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. Malvina le dice a Jorge Luis que deben empezar a cambiar con la billetera porque ahora es su novia y tendrá que llevarla a restaurantes y a pasear. Su hijo le pregunta ante quién va a presumir a la muchacha. Malvina le expresa que la gente debe saber la noticia. Jorge Luis exclama que tienen pocas amistades y eso lo tiene sin cuidado, pero su madre le hace ver que faltan algunos invitados como la familia de María Mercedes. Jorge Luis en asombro le suplica que no enrede más las cosas porque la muchacha es viuda y dueña de sus actos. Malvina exclama que no había pensado en eso, pero le pregunta si realmente ya son novios. Jorge Luis le confiesa que hasta se han besado. Esta se asombra, pero al mismo tiempo se alegra porque han tenido avance, así que le hace saber que deben hablar con el zorro del licenciado Portales y anunciarle que se va a casar con la billetera. Por otro lado, Rodolfo conversa con su esposa y le dice que la cena fue un éxito, además que Sebastián no paraba de hablar y halagarlo. Magnolia le manifiesta que quien no le agradó fue su novia, ya que se dio cuenta que la miraba mucho. Su esposo le pide que no se coloque celosa, ya que solo tiene ojos para ella, y le da un beso. Jorge Luis le informa a su madre que el licenciado Portales se va a dar cuenta que lo que están haciendo es un engaño y deberían persuadir a la billetera porque ella confía en él. Su madre le aconseja que ya no la llame billetera porque va a ser su esposa. Jorge Luis le hace ver que María Mercedes es impulsiva para demostrar su amor. Malvina le deja en claro que solo él sabrá hasta dónde puede llegar con ella, porque ella solo cumplirá con hacer el matrimonio de conveniencia, advirtiéndole que después que tengan todo en sus manos no les importará cómo quede María Mercedes. Por otra parte, el Memo se ha aliado con la pandilla y planean su robo. El Memo le asegura que no va a defraudarlos. Por otro lado, Rosario le dice a su hermana que pensó que el departamento era más grande y no le gusta mucho. Meche le deja en claro que cuando empiece a darle la mitad de lo que gana podrán vivir mejor. Rosario le manifiesta que si se levantó con ese sueño, mejor que se vuelva a dormir. María Mercedes le deja en claro que entonces deje de quejarse. Rosario le dice que necesita comprar ropa para verse mejor. Su hermana le manifiesta que ella también necesita vestirse bien, porque le gustaría tener un novio y casarse. Su hermana se le ríe en su cara expresando que nadie se fijaría en ella. Mientras tanto, en la vecindad, las chismosas expresan que Meche ya está instalada en su nueva casa y aún así, sin su presencia, siguen calumniándola de que tuvo que gastar muchísimo dinero para estar en otro lado. Luego aparece Chupes, todo borracho, tocando la puerta de la casa donde vivía Meche. La chismosa de Chona le hace saber que Manuel ya no vive ahí. Chupes le dice que no le diga las cosas de sopetón porque le puede dar un infarto, pero esta le hace saber que ellos se mudaron porque ya no soportan estar en la vecindad y ahora son otra categoría, recordándole que Meche ahora es rica y sabe muy bien cómo se gana el dinero. El borrachín le dice que se lave la boca antes de hablar mal de la hija de su querido compadre. La víbora le dice que al menos la Zafiro no niega su trabajo, pero la Meche anda por ahí mostrando lo que tiene. Chupe le manifiesta que lo que tiene es envidia porque con esa cara de mustia nadie se fijaría en ella y se coloca de ejemplo haciéndole saber que ni él en sus 5 sentidos le echaría a los perros. La Chona se molesta y le da un empujón, aclarándole que ella cuando fue joven era mucho más bonita que Meche y sobre todo honrada. Chupe se ríe y grita que se las tira de honrada y nadie sabe quién es el padre de Chicho. Chona le pide que se pierda de su vista. Él le comenta que entonces le preguntará a doña Filo dónde vive su compadre. Asimismo, ella abre la puerta y le informa a Chupes que no puede andar sonsacando a Manuel, ya que él necesita recuperarse. Además que no le dirá a dónde se mudaron. Mientras que María Mercedes le dice a Rosario que alguien sí se fijaría en ella. Su hermana le dice que el tipo ha de ser uno como ella. Meche le pide que la deje en paz y no la critique, a lo que Rosario le hace saber que mejor se va a bañar y Meche le dice que es lo mejor para ver si así se le quita la mugre y el veneno. Digna le pide a su hermano que esté tranquilo y él le hace saber que no puede estar así cuando debe esperar a la billetera y seguir con el plan. Su hermana le comenta que apenas han pasado 10 minutos y no tardará en llegar, a lo que Jorge expresa que para él ha sido como un siglo, mientras que Berenice está espiando en la ventana y se da cuenta que María Mercedes ya llegó. Asimismo le avisa a Jorge Luis que la señorita María Mercedes está en la casa. Él se molesta porque Digna y Berenice están siendo cómplices de su madre al estar vigilando lo que hará. Digna le dice que a ella le simpatiza la billetera, a lo que Jorge Luis le manifiesta que será la única a quien le cae bien. Entre eso aparece Meche y se sorprende al ver la división de la sala y pregunta qué pasó, pero Digna en ese momento la saluda y le pide que la trate de tú con confianza. Luego Meche le pregunta a Jorge Luis cómo la ve. Esta en su pena le dice que está muy bonita y le da un besito en el cachete, además de hacerla sentar para que platiquen y le pregunta a su hermana si de verdad no tiene la novia más linda. Digna le responde
responde que es muy simpática a pesar de todo. Por otro lado, Zafiro le menciona a doña Filo que Meche y su tribu se fueron de la vecindad sin despedirse. Filo le hace saber que ella se alegra que se hayan ido. Zafiro expresa que nadie sabe lo que tuvo que hacer Meche para haber prosperado. Filogonia le aclara que la muchacha no hizo nada malo y lo que tiene es envidia. Zafiro le tira en cara que seguramente le hizo una brujería porque de otra manera no puede entender cómo se hizo rica de la noche a la mañana. Luego saluda al Chicho y este le pregunta qué tanto hablaba con la Wesh. Ella le pregunta qué es eso. Chicho le responde que en inglés quiere decir la meritita bruja, haciendo referencia a doña Filo. Zafiro le comenta que le estaba diciendo que la lagartija de Meche se mudó sin despedirse. Chicho le manifiesta que está molesto por eso, a lo que Zafiro expresa que ya se imagina la casota que le tuvo que dar el viejo para vivir. Por otro lado, Jorge Luis le dice a María Mercedes que deben hablar de algo muy importante. Ella le pregunta sobre Kay y él la trata de mi amor, diciéndole que deben pensar en la fecha para su boda. Meche, sorprendida, le pregunta por qué tan pronto. Jorge le inventa que es mejor casarse cuanto antes. Entonces María Mercedes le dice que debe hablar con su padre porque él debe darle el permiso. Jorge Luis queda entre la espada y la pared, haciéndole saber que sí tiene razón, pero que de eso se encargará su madre. Ella queda aliviada y le manifiesta que entonces le contará al licenciado Portales. Su novio le comunica que está en todo su derecho de informarle, además que su mamá también lo hará, ya que deben ajustarlo del testamento. María Mercedes le confiesa que a ella no le interesa el testamento porque de igual modo se casaría con él, ya que le gusta muchísimo. Jorge le pregunta por qué tan pronto se enamoró de él. Meche le responde que desde el día que le dio la sangre a su hermanito, ella lo ha querido. Del mismo modo lo pone al tanto de que se cambió de vecindad. Jorge Luis le pregunta si se mudó a una casa. Ella le responde que no porque de no gastaría todo el dinero y le informa que están en un departamento. Aunque su familia reniega un poco, su novio le pregunta si cuando estén casados se llevaría a vivir con ella a su familia. María Mercedes le responde que no porque no se imagina lo que pueden hacer en esa casa cuando doña Malvina es muy distinguida y empieza a contarle cómo ha sacado adelante a sus hermanos. Por otro lado, Malvina llega a la oficina del abogado y este le hace saber que es tremenda sorpresa verla. Malvina asegura que se va a sorprender más cuando sepa lo que tiene que contarle. Él le pregunta qué es lo que pasa y ella le informa que su hijo Jorge Luis se va a casar con María Mercedes. Portales expresa que es una boda bien extraña. Malvina le comenta que su hijo es muy amoroso y todo lo contrario a ella y asegura que se llevará bien con la muchacha. Portales le deja en claro que todo eso lo lleva a la conclusión de querer un chantaje amoroso para quedarse con la fortuna que le dejó el difunto Santiago a María Mercedes. Mientras que Meche le dice a Jorge Luis que ya se debe ir. Él la acompaña a la puerta y su novia le pregunta si no le dará un beso. Este le responde que sí y se lo da. Ella, muy apasionada, disfruta del beso y le informa que la fecha de la boda y todo lo demás lo puede decidir él, ya que ella sí acepta casarse cuando le diga. Por otro lado, el licenciado Portales le manifiesta a Malvina que sabe muy bien cuáles son sus intenciones de casar a su hijo con María Mercedes y esperar tal punto de que todo quede en manos de Jorge Luis. Malvina le jura que está equivocado porque su hijo y la billetera se aman, expresando que no le gusta como nuera, pero es la que su hijo ha escogido. Portales la enfrenta dejándole en claro que hará lo que esté a su alcance para desbaratar su plan. Ella le dice que puede hacer lo que quiera, pero según sabe que su hijo y la muchacha se quieren. El licenciado le comunica que Jorge Luis no pudo enamorarse de María Mercedes, pero la muchacha sí de él porque es ingenua, por lo tanto sabe lo que trama. Rodolfo está viendo el periódico y se lo enseña a su esposa diciéndole que la ciudad está peligrosa, mostrándole al muchacho que detuvieron porque se metió a una casa y golpeó a una anciana para robarla y que solo a él lo agarraron porque los demás escaparon. Magnolia tiene el periódico y Rodolfo le dice que el joven tiene 19 años y se llama Guillermo Muñoz González. Magnolia queda impactada y deja caer la taza de café. Meche le cuenta a Rosario que se va a casar. Ella no le cree las locuras, pero su hermana le dice que le va a creer cuando esté matrimoniada. Luego tocan la puerta y es un policía preguntando por Manuel. Meche se asusta y le dice que su padre está durmiendo porque está enfermo, pero él le entrega una carta donde le informan que Memo está detenido y deben pagar la fianza. Mientras que Magnolia está aterrada y su marido le pregunta qué le pasa. Ella le inventa que según le causa dolor ver muchachos tan jóvenes convertidos en delincuentes. Rodolfo le comenta que la vida de esas personas es a causa de muchas cosas y quizás culpa de los padres porque algunos los abandonan. Magnolia le pide que ya no le hable de esas cosas. Él le dice que le buscará un calmante y ella se dice a sí misma porque tuvo que ser su hijo Memo. Jorge Luis no deja de pensar cuando recibió a Meche y las palabras que le dijo. Luego entra Malvina y le dice que pensó que había salido. Su hijo le responde que no le dieron ganas después de la visita de su novia, pero le pregunta qué le pasa. Ella le hace saber que fue a ver al licenciado
portales y la amenazó porque no piensa quedarse de brazos cruzados si ella pone en marcha su plan. Además entendió las intenciones que tendrá cuando se case con la billetera. Jorge Luis la corrige y le dice que es María Mercedes. Su madre le grita que eso no importa porque estando casados con ella, Portales buscará la forma de evitar que él no deje a la muerta de hambre. Meche está en la delegación y le pregunta al Memo por qué hizo tal cosa. Él le responde que la vieja metiche está inventando de más porque según él no quiso hacer nada de eso y le pide que en vez de estar regañándolo lo ayude a salir de ahí. Su hermana le pregunta si es mucho dinero lo que debe pagar. Este le hace saber que es la fianza más el dinero que se robó. Meche se espanta y le dice que es muchísimo dinero, pero su hermano le insiste en que lo saque de allí. Ella termina compadeciéndose de Memo y le manifiesta que le buscará ese dinero. Su hermano expresa que sabía muy bien que tenía o que se lo pediría al viejo. María Mercedes le exige que la respete. Del mismo modo, ella llega a la oficina del licenciado y le suplica que le dé esa cantidad de dinero para poder sacar a su hermano de la cárcel. Por otra parte, Malvina le dice a su hija que el licenciado Portales no la va a vencer y exclama que Jorge Luis debe ser muy inteligente para no aceptar lo que el abogaducho le diga. Digna le manifiesta que su hermano está cumpliendo. Malvina le pregunta cómo estuvo la visita de la billetera. Ella le informa que su hermano se comportó muy bien y habló con ella sobre la fecha de la boda. Su madre pregunta qué respondió. Digna le hace saber que la muchacha quiere que hablen con su padre para pedir su mano. Malvina se ríe y su hija le informa que Jorge Luis le aseguró que ella iría en su lugar. Su madre le explica que todo ya está hecho, recordándole la forma en que se casó Santiago, así que planea hacer lo mismo ya que la billetera está profundamente enamorada de su hijo y haría cualquier cosa por él. Del mismo modo, Meche llega a la casa y Rosario le pregunta qué pasó. Ella le responde que Memo estaba metido en una bronca bien grande y afortunadamente pudo conseguir el dinero y pagar su fianza, así que su hermano está libre. Rosario se molesta y le grita que no la esperó despierta para que le diera esa noticia. María Mercedes le pide que tenga corazón ya que es su propio hermano. Rosario le deja en claro que él mismo se lo buscó. Por otro lado, Magnolia se disfraza y su nana le pregunta qué se dispone a hacer. Ella triste le hace saber que se enteró de una tragedia de uno de sus hijos y quiere ir a verlo. Por eso cambió su apariencia. Del mismo modo, Magnolia llega a la comisaría y pide ver a Guillermo Muñoz. El oficial le informa que ayer pagaron su fianza y quedó libre. Ella le pregunta si puede darle la dirección donde se encuentra. Mientras que Andresito le dice a Meche que si lo interna en un colegio se va a escapar. Rosario expresa que no soporta tanta pelea en esa familia y le informa a Meche que en cuanto le suban el sueldo se va a largar de la casa. María Mercedes le dice que todavía es menor de edad y no se manda sola. Además que debe cuidar de su padre cuando ella se case. Manuel, impactado, pregunta qué es lo que acaba de decir. Su hija le responde que así tal cual como escuchó, ya que muy pronto se va a casar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado